Predicación dominical con el pastor José Mellado. En lugar decir que estoy henchido y lleno y gozoso del retiro que hemos tenido, pero es un sentimiento agridulce. ¿Por qué? Porque no habéis podido estar todos con nosotros y a mí me hubiera encantado de que todos hubierais estado disfrutando del gozo, ¿no? Yo me acordaba de todos vosotros. No quiero que nadie se me ponga celoso, pero yo me acordaba de mi hermano Rubén, lo bien que le hubiera venido este retiro, porque ha sido un retiro muy espectacular y muy especial, y yo sé que ese retiro a mi hermano Rubén y a mi hermana Alicia le hubiera venido genial. Y cada instante me acordaba de ellos y oraba por ellos, ¿no? Pero Dios tiene sus planes y tiene sus cosas y tiene sus propósitos, y gracias a que ella se quedó aquí, pues ella fue la que llevó el cuarto de guerra, ¿verdad? Eché de menos también a mi hermano Elías, a mi hermana Rebeca, y gracias a ello pues también él llevó el tiempo del jueves, ¿no? A quien no eché de menos fue Antonio. Antonio yo no lo eché de menos. Antonio no lo eché de menos. No, porque iba a estar allí y como está Pepe, se iban a llevar todo el día discutiendo los dos. Y íbamos a tener que estar Paco y yo ahí intermediando, ¿sabes? Pues la verdad es que hemos tenido... No, pero el Antonio te... Sí. Bueno, ya subió José aquí y ya se vio todo, ¿no? Bueno, José Antonio, bienvenido aquí a la congregación. Eres tocayo mío. Me llamo José Antonio también. Que Dios te bendiga y que bendiga a tu familia y que esta es tu casa. Esto es una congregación de hermanos sencillos que lo que hacemos es que amamos la gloria de Dios, amamos al Señor y estamos a disposición tuya y de tu familia para lo que necesites, para lo que haga falta. Y estoy muy contento también, tengo que decirlo, porque está aquí mi hermana Vanessa. Mi hermana Vanessa, para aquellos que quizás, yo no sé si bueno, sí por el bautismo, pero ella, la pobre, pues por su trabajo, solamente puede venir los jueves. Entonces, ella pidió el día para estar aquí el domingo para su bautismo, se bautizó y hoy por fin puede estar con nosotros un domingo participando de la cena del Señor. Y cuando la vi, le dije, me has alegrado el día, porque oro cada día para que en tu trabajo haya flexibilidad y por lo menos 2 veces al mes estés aquí los domingos. Y la oración del justo tiene poder. Yo tengo fe en ello. Tengo fe de que Dios va a seguir añadiendo almas a esta congregación. Fíjate, he hecho un recuento más o menos, y faltan unos 30 hermanos. Imagínate 30 hermanos aquí dentro ahora mismo. Estaba esto bien llenito, ¿verdad? No es para gloriarnos, sino es para que penséis que no vamos a caber aquí. Tú querrás mucho este templo porque lleva muchos años y sentimentalmente pues será algo que siempre se quedará en nuestros corazones. Pero Dios nos ha prometido ya un templo nuevo. Ya nos lo ha prometido. Y yo tengo fe de que lo vamos a tener. De que ya hay domingos que no cabemos. Y yo tengo fe de que vamos a salir de aquí, Liliana, con esas oraciones de poder que tú tienes. Ora por ese templo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios como estamos haciéndolo hasta ahora. De 1000 maneras, con casas abiertas, con hermanos que salen al parque a predicar la palabra de Dios, hermanos que predican a sus compañeros de trabajo. Hermanos, que ese primer amor que un día llegó a vuestros corazones no se vaya nunca.
no se vaya nunca. Y ahora los que hemos regresado del campamento, regresamos con ese primer amor, ¿verdad, Ignalí? Regresamos con esa fuerza, ¿verdad, Manirú? Con esa fuerza, con ese deseo de servir a Dios. Que no se quede ahí, que sigamos, que esto sea la prolongación de ese retiro espiritual que hemos tenido. Y que tengamos más vida en familia, que podamos organizar más días de comunión unos con otros para poder conocernos mejor. Unánimes, juntos, todos los días decía que estaban en el templo, el pueblo de Dios. Qué bueno, qué precioso. Tenemos organizado, todavía no he empezado a predicar, porque hoy tenéis que tener paciencia conmigo. Tenemos organizado para el día 2 de mayo, que es fiesta, ir a Chipiona a hacer un día de coinonía con los hermanos, estar juntos con ellos, ir pensando ya y en vuestra agenda ir a apuntar ese día, que es día de fiesta, aquellos que no trabajéis, para que estemos juntos con los hermanos y no dejemos ese vínculo tan precioso que tenemos entre las dos congregaciones. Y si podemos añadir más, más. ¿Amén? Amén. Pues bueno, voy a hablarte hoy es domingo de resurrección, ¿no? Según el mundo, ¿no? Yo normalmente no me rijo por el calendario, ¿no? de este mundo, ¿no? Pero hemos estado este tiempo, pues, escuchando conferencias sobre la segunda venida de Cristo. Sobre la segunda venida de Cristo. Y yo en esta predicación, podría darte un estudio, pararme en lo difícil que fue para los apóstoles y para Cristo el predicar sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no creían en la resurrección de los muertos, porque es lo que predicaban los saduceos. Ellos predicaban que no había resurrección de los muertos. Entonces, podía pararme en eso, pero no quiero darte una palabra de exhortación, quiero darte una palabra de aliento, una palabra del Señor para tu corazón. No quiero darte un estudio, sino quiero darte una exhortación para que Dios siga trabajando en tu corazón y siga obrando en esa obra que empezó un día en cada uno de vuestros corazones. La resurrección de Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento muchas veces. Muchas veces. No me voy a parar en muchas, me voy a parar solamente en una. En una donde vemos claramente que fue profetizada la resurrección de Jesús. Pero primero vamos a ver el contexto en Isaías 53, que nos dice: quien ha creído nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿De quién está hablando? Lo conocemos, ¿verdad? De sobra. Está hablando de Cristo, de Jesús. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Fíjate, todo lo que tuvo que padecer Cristo, el Señor Jesús, por ti y por mí. Despreciado y rechazado por los hombres.
Muchas veces hemos hablado, el domingo pasado hablamos del amor de Dios, ese amor vertical que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Que Él todo lo que hace es por amor a ti. Hablamos que si estamos pasando por aflicciones, la palabra de Dios dice que tenemos que pasar por aflicciones, ¿verdad? Pero que en medio de esa aflicción también podemos ver el amor de Dios. Podemos ver cómo el Señor nos está cuidando y nos está amando. Él todo lo que hace, todo lo que crea, todo lo que piensa, lo hace por amor a ti. Lo hace por amor a ti. Despreciado y rechazado por los hombres. ¿Cómo te sentirías tú? Piénsalo por un momento. Si tú te vuelcas con una persona que la amas con todo tu corazón, que te vuelcas con ella, que solamente vives para ella y que todo lo que haces para ella es por amor, ¿cómo te sentirías tú si te rechazara? Si te despreciara. Piénsalo. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando vio que su propio pueblo, esto está escrito 600, 700 años antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Esto es una profecía de lo que tendría que venir. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, amigo, hermana, amiga? ¿Cómo os sentiríais si lo dais todo y sentí que cada vez que dais algo sois rechazados, sois despreciados? Pues yo creo que ese dolor es mucho más fuerte que el dolor físico. Muchísimo más fuerte. Ese dolor que tuvo que pasar Cristo de ver cómo su pueblo lo entregó, ese dolor tuvo que ser mucho más fuerte que los mismos azotes, que incluso esos clavos en la cruz, que ahí se sufre. Pues ese sentimiento de ver cómo su pueblo lo desprecia, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, fíjate, hecho para el sufrimiento, hecho para el sufrimiento. No puedo pararme en todo esto porque no tenemos tiempo, pero piénsalo, vete a tu casa y cuando vayas a tu casa, rumia, mastica esta palabra, Isaías 53. Estúdiala en tu casa, rúmiala. Hecho para el sufrimiento. Todos evitan mirarlo. ¿Cómo te sentirías tú? Es que estamos hablando como si fuera una persona apestada, una persona que no la quiere nadie. ¿Cómo te sentirías tú si te trataran así? Cuando tú lo único que quieres hacer es amar a los demás. A veces nosotros cuando salimos a la calle con un folleto a predicar la palabra de Dios, a predicar su palabra, no en esa manera, pero sí en una manera diferente, pero cruel, nos sentimos también despreciados.
Algunas veces cuando predicamos la palabra de Dios a nuestros compañeros de trabajo nos aíslan, nos desprecian. En algún sentido podemos ver como la palabra de Dios hace que, igual que a Cristo, a Jesús, lo eviten. Tú vas con un Nuevo Testamento en la mano para regalarlo y vas por una acera y se lo va a dar a alguien y ve el Nuevo Testamento y se va para la otra acera. Te evitan. No quieren saber de esto. No quieren saber del amor de Dios. No quieren saber de la salvación. Nosotros, al igual que Cristo lo hizo por amor a nosotros, nosotros lo estamos haciendo por amor a las almas. Sin embargo, nos desprecian. Sin embargo, nos evitan, nos rechazan, incluso nos hacen bullying por ello. Pero piensa que cuando te lo estén haciendo a ti, sigue con la misma fuerza y la misma lucha. Al Señor le encomendaron una obra. Él se entregó a sí mismo a esa obra. Piensa que a Él no le hicieron lo mismo, sino que lo llegaron hasta crucificar. Diferencia con que te eviten, te rechacen, no te vean. Piensa que a Él lo llegaron a matar de la forma más cruel que había en aquel entonces, como un malhechor. No había una forma peor de morir que en la cruz. Y Él murió en la cruz por ti y por mí. Cuando te rechacen un Nuevo Testamento, cuando le hables a un compañero de la palabra de Dios y te rechace, no te sientas triste, siéntete gozoso, porque estás haciendo lo mismo que hizo Cristo. Estás predicando del Señor. Todos evitan mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Sigue. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Esto tiene que quedar claro. Que todo lo que hizo Cristo fue por culpa del hombre, no fue por culpa de Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por eso fue Él traspasado, por nuestra culpa, por nuestra incapacidad de poder cumplir con lo que Dios mandaba en sus mandamientos. Y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, sobre Cristo, sobre Él cayó todo el castigo. Él se ofreció a recibir todo el castigo por amor a ti y a mí. Qué cosa más preciosa, hermanos. Y todavía hay hermanos que no le dan la importancia que tiene el estar en la presencia de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque creo que todavía no han comprendido de la grandeza de cuando dice el Señor que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso todavía no lo han comprendido. El día que comprendan eso, el día que comprendan que la gloria de Dios está aquí ahora mismo con nosotros, el día que comprenda que el mismo Jesús está sentado ahí mirándote a los ojos, el día que comprendan eso, cambiarán sus vidas.
El día que comprendan eso, cambiarán su forma de pensar. Dejarán de ser perezosos. Dejarán de seguir sus deleites y sus alegrías por venir a un culto. A un culto, pero no como una religión, no para limpiar nuestra conciencia, sino vendrán porque aman la presencia de Dios, porque aman lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Vendrán porque lo necesitan, porque necesitan de su presencia, porque necesitan adorarlo y bendecirlo en comunidad. No hay nada más precioso ni más bonito que poder bendecir a Dios y honrar a Dios en comunidad. 4 hermanos me han dicho que en una de las alabanzas, en el retiro, han visto, Paco, dice que han visto como ángeles lo tocaban. En medio de la alabanza y de la adoración. 4 hermanos que no han hablado entre ellos. Yo me quedo fascinado, porque yo soy un incrédulo. Me quedo fascinado cuando me dice uno, madre mía, cuando me lo dice uno digo yo, no sé, estaría a lo mejor, yo qué sé, tiene que cambiar de camello. Cuando me lo dice 2, ya más o menos te va a comer. Pero cuando 4 hermanos me dicen que han sentido como los mismos ángeles en medio de la alabanza ha tocado a su pueblo, digo, el Señor me ha confirmado que los ángeles de Dios estaban allí en medio de aquel lugar. Qué precioso. Y me encantaría, hermanos, de verdad me encantaría que comprendiéramos de la grandeza de la muerte de Jesús, pero no de la muerte, sino de lo que vamos a hablar ahora. Ahora te voy a empezar a predicar. Sobre él recayó el castigo, precio de paz y gracia, a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Es que está escrito 600, 700 años antes de que viniera Cristo, ¿eh? No te estoy hablando de los evangelios, te estoy hablando de Isaías. Y es que está escrito y tenemos revelado lo que iba a acontecer. Pero es que aconteció. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Yo era una de esas ovejas que seguía mi propio camino. Yo andaba perdido. Y Él dejó a las 99 y fue en busca mía. Y le doy glorias a Dios por eso. Que Él dejara a las 99 ovejas y viniera a rescatarme a mí. A mí, a lo peor que había en Chipiona. A mí vino y me rescató. Qué bueno. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, para que veáis de la humildad, para que veáis del dominio propio, porque tú a mí me das un guantazo y yo te lo devuelvo. Tú a mí me das un guantazo y si no te lo devuelvo le pego un puñetazo a la pared. Pero algo me sale. Algo me sale porque un guantazo de buenas a primera, Paco, ¿qué pasa? Que te enciende y dice, tu madre mía. Me pongo a mí como ejemplo siempre, ¿eh? Para que no os molestéis.
Maltratado, humillado, enseguida abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguno ni hubo engaño en su boca, aunque no hizo nada, aunque fue sin pecado. Él se le asignó un sepulcro con los malvados, murió entre malhechores, aunque no hizo nada, solamente hizo amar y decirle a la gente que Él era la verdad, el camino y la vida. El mismo Cristo también profetizó sobre la resurrección. Destruir el templo, que yo en 3 días lo construiré. Estaba hablando de su cuerpo, que ese era el verdadero templo de Dios. Ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Aquí vemos. ¿Quiere que termine ya, no, Miguel? Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Madre mía. ¿Tú te paras en esto, en el contexto de esto y en este texto? Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Muchas veces nosotros, bueno, me voy a poner yo. Tengo un resfriado y nada más que me estoy quejando al Señor. Señor, la garganta, que no puedo, que esto, que lo otro. Hay que ver lo que estoy sufriendo con la espalda, hay que ver la hernia de disco y tal y tal. Y yo leo esto, lo que sufrió Cristo, y yo no tengo nada. Yo solamente tengo bendición sobre bendición en mi vida. Si yo tengo todo lo que necesito, no, me sobran muchas cosas. Podría vivir con muchas cosas menos de las que tengo. Porque Dios provee cada día y Dios me bendice cada día con cosas preciosas. Que me duele la espalda, no pasa nada. Que tengo que sufrir un poco, no pasa nada. Nunca voy a llegar al nivel de sufrimiento que llegó Cristo en la cruz del Calvario. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, Él mismo ofreció su vida. Él estaba de acuerdo con el Padre. Él estaba de acuerdo en ofrecer su vida por amor a ti. Él estaba de acuerdo en sufrir. Él estaba de acuerdo porque te ama, porque ama a su pueblo. Lo ama con todo su corazón y con todo su ser. Dios es. ¿Estáis acohibidos por mis gritos? Dios es amor. Dios es amor. Descenderá y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor.
después de su sufrimiento, aquí vamos a ver la profecía de la resurrección. Aquí la vamos a ver. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Después del sufrimiento, después de la muerte, no se quedará en oscuridad, no se quedará en ese sepulcro de malhechores, sino que verá la luz y quedará satisfecho. Verá la luz y quedará satisfecho después de haber dicho, consumado es. Después de haber muerto, haber sido sepultado en medio de malhechores, él vio la luz, resucitó al tercer día y quedó satisfecho de lo que había hecho por su pueblo. Qué precioso. Qué precioso, hermanos. Vamos a seguir avanzando un poquito. La muerte de Jesús era muy importante, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. Él tenía que derramar su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados y limpiados. Pero no se podía quedar solo en morir, sino tenía que resucitar. Era necesario que resucitara. Y vamos a ver la historia. Vamos a ver cómo unas mujeres se quedaron atónitas. Vamos a verlo. En Lucas 24, del 1 al 12. Miguel. Del 1 al 8, sí. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. La costumbre de antes era envolver el cuerpo con especies aromáticas. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas lo llevaban todo muy preparado. Esas mujeres que andaban con Jesús allí donde iba. Esas mujeres que la palabra de Dios dice que contribuían al sostenimiento de la vida de Jesús. Esas mismas mujeres fueron allí tristes, fueron abatidas porque su maestro, su rabí, su amigo, había sido matado injustamente. Y de buenas a primeras llega allí y no encuentran el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Ellas, en ese momento, cuando no vieron el cuerpo, pensarían, ¿el cuerpo se lo han llevado de aquí? Con todo lo que hemos visto que han hecho con él, ni siquiera van a dejar que tenga un entierro bueno y normal, ni siquiera nos van a dejar que preparemos su cuerpo. Eso es lo que pensarían las mujeres. Estarían tristes.
Pero rápidamente estaban asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¡Ay, gloria a Dios! ¿Por qué buscan entre los muertos al que viven? ¿Por qué buscan la gente a Dios en imágenes muertas, hechas de acero, hechas de cosas materiales? ¿Por qué la gente busca a Dios en cosas que no tienen que ver nada con un Dios vivo? ¿Por qué estamos viendo toda esta semana cómo la gente busca a Dios en cosas, en muñecos que están muertos, que no tienen vida, que son materia? ¿Por qué siguen buscando a Dios en el sitio equivocado? Nuestra responsabilidad está en predicar a la gente y decirle a la gente: ¿por qué seguís buscando? ¿Por qué seguís buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguís buscando en el sitio equivocado al Señor? Si el Señor lo único que te pide es que lo creas con fe, confiese con tu boca que crees en Él, que hables directamente con Él. Tenemos la oportunidad de poder estar charlando cada día con nuestro Dios, porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Dile al que está al lado tuya: mi Dios vive. Mi Dios vive. Mi Dios no está muerto. Mi Dios no se quedó en el sepulcro. Mi Dios resucitó. Mi Dios está vivo y más adelante vamos a ver dónde está Dios. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado! ¡Gloria a Dios! ¡Ha resucitado! Que no está muerto, que ha resucitado, que está vivo, que mi Dios está vivo, que está pendiente de cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Cristo por los siglos y los siglos. Que mi Dios está vivo. Que mi Dios no se ha quedado muerto, sino que ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Quédate ahí, Miguel. Quédate ahí, Miguel. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Y esto me hace darle vueltas a que qué fácil se nos olvida la palabra del Señor. Con qué facilidad se nos olvida lo que el Señor nos pide a diario que hagamos. Con qué facilidad se nos olvida su palabra. Con qué facilidad se nos olvida sus promesas. Con qué facilidad se nos olvidan sus promesas que son verdaderas. Y caemos en la negatividad, en la tristeza, en la apatía, en la pereza, porque se nos olvida todas esas promesas preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de la palabra de Dios. Y estas mujeres, el mismo Jesús le había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día.
Y yo no sé si se lo olvidaron, no sé si no le echaron muchas cuentas o es que no lo creyeron de verdad. Porque quizás ellas no creían en la resurrección de los muertos todavía. Pero nosotros muchas veces no creemos en los milagros de Dios. Y hasta que nos hace Dios un milagro en tu vida, no te das cuenta que nuestro Dios, el que vives, es el Dios de los milagros. Es el Dios que es capaz de hacer de lo imposible lo posible. Es capaz de hacer aquello que para ti ahora mismo es un mundo, que para ti ahora mismo tú crees que vas a estar toda tu vida con ello. Él es capaz de hacer con un chasquido, igual como hace mi hermano Juanjo, con un chasquido es capaz de hacer de lo imposible lo posible. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que le dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Sigue, Miguel. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Cuando viene ese milagro a tu vida, cuando Dios hace un cambio en tu vida, entonces es cuando te acuerdas verdaderamente del poder que tiene Jesús, del poder que tiene Dios. Mientras tanto, creemos en el Señor, creemos en Jesús, creemos que el Señor es todopoderoso, pero ese nivel de poder que tiene Dios para poder cambiar las cosas, eso se escapa de nuestra mente, porque es un poder infinito, es un poder superior a todo poder que pueda haber aquí en la tierra. Eso se escapa de nuestra mente, no sentiros culpables porque es normal. El poder de Dios se escapa de la mente del ser humano. Pero cuando vemos ese milagro en nuestras vidas, cuando vemos que se cumplen una vez y otra vez las oraciones que le estamos pidiendo, te tienes que quedar atónito delante de su presencia y le tienes que pedir perdón y decirle: Señor, soy hombre de poca fe, soy un hombre de poca fe. Gracias, porque tú me recuerdas que eres un Dios todopoderoso y que eres capaz de cambiar cualquier situación de cualquier vida. Si estás pasando por un momento difícil, complicado en tu vida y piensas que no tienes solución, quita eso de tu corazón, porque todo lo que se pone en las manos de Cristo tiene solución. Todo lo que se pone en las manos del Señor, Elías, tiene solución. Menos una cosa: que yo sea capaz de cantar una canción sin desafinar. Eso ya me ha dicho el Señor, dice: por mucho que me lo pidas, por mucho que tú me pidas saber cantar, no te lo voy a dar. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Pero no simplemente estas mujeres se sorprendieron de la resurrección de Jesús. Si ponemos los siguientes versículos, Miguel, si ponemos del 5 del 9 al 12, 9 al 12. Al regresar del sepulcro,
les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Los discípulos que se llevaron 3 años, día y noche, caminando con Cristo, con Jesús, creyeron que estas mujeres le estaban diciendo una tontería. No se lo creyeron de primer momento. ¿Cuántas veces Jesús le diría a esos discípulos que iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces? Porque la palabra de Dios, hay muchas cosas que no están escritas porque no habría libros para escribir todas las cosas que acontecieron. ¿Cuántas veces estarían sentados allí debajo de un olivo, en coro, hablando con Jesús? ¿Cuántas veces Jesús allí sentado, con esa humildad que le caracteriza, a lo mejor recostado sobre un discípulo porque estaría cansado del camino? A lo mejor los discípulos haciendo así un poquito porque estaban cansados, porque no paraban de caminar y de ir de sitio en sitio. ¿Cuántas veces le dirían: oye, Pedro, Juan, que tengo que morir, pero tranquilos, tranquilos, que al tercer día voy a resucitar? ¿Estás tranquilo? ¿Cuántas veces se lo dirían? Porque era algo muy importante, porque era necesario que él resucitara. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas del lino. Pedro, como siempre, ¿no? Tan impetuoso, ¿no? Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. No lo creyeron sus discípulos. ¿Cuántas veces? De verdad, hermanos, sé sincero con vosotros mismos. ¿Cuánta incredulidad? ¿Cuántos incrédulos? Porque a lo mejor me voy a pegar media hora diciendo la palabra y no voy a decir bien. ¿Cuántos incrédulos hay en medio del pueblo de Dios todavía? Que todavía no creen en el poder poderoso de Dios de verdad. Hay muchos incrédulos, mucha gente que creen en Jesús, que creen en sus promesas, pero cuando le viene una aflicción, se desmoronan, se vienen abajo. Y aquel que murió, vive, resucitó y es capaz de hacer, como te dije antes, de lo imposible que todo sea posible. Jesús, ya resucitado, se le presentó a los apóstoles
en medio del camino de Emaús. Allí le abrió esa ceguera para que comprendieran las cosas y poder predicarles todas esas cosas y ellos puedan predicar sobre la resurrección. Versículo 36, Miguel. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, todavía estaban atónitos, todavía estaban hablando acerca de lo que había acontecido, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Ponte en la situación. Paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Creyeron que veían a un espíritu. Sigue, Miguel, que no tengo tiempo. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Es decir, esa resurrección, yo no sé qué imagen te viene a tu cabeza, pero Cristo resucitó en carne, ¿eh? Ahí Cristo no tenía un cuerpo glorificado. Era carne y hueso. Que te quede claro, Él resucitó, pero de igual manera que fue sepultado, en carne y hueso resucitó. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: fijaros la importancia de esto. Todavía ellos no se lo terminaban de creer, porque estaban entre incredulidad, entre alegría, entre gozo de que Cristo estaba allí con ellos en cuerpo presente. Y para demostrarlo, porque Cristo siempre demuestra las cosas de manera muy visible. ¿No te pasa a ti que el Señor te muestra las cosas muy visibles y sabes perfectamente qué es lo que quiere de ti y lo que no? Le dicen: ¿tienen aquí algo de comer? ¿Un espíritu come? Hay gente que creen que ellos vieron a un espíritu todavía y lo predican. Un espíritu no come. Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Después del resucitar, para que quedara claro que había resucitado, para que quedara bien claro, se comió media dorada a la plancha. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De eso te estoy hablando. De eso te hablé al principio, que la resurrección de Cristo, el mismo Cristo lo dijo, estaba profetizada desde Moisés, los profetas, en los salmos. Otro día, si quieres, podemos tener una prédica sobre esto, que es muy interesante. Pero hoy no tengo tiempo para pararme en ellos. Y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces le pido al Señor que me abra el entendimiento para poder comprender las Escrituras? ¿Cuántas veces? Por amor a vosotros, por no enseñar una falsa doctrina, sino por enseñar la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, para no equivocarme y poder equivocarlos a ustedes. ¿Cuántas veces le digo al Señor, Señor, ábreme el velo de mis ojos y hazme entender lo que tú quieres decir en tu palabra para yo poder transmitírselo a mis hermanos y que ellos no puedan ser confundidos por otros? ¿Cuántas veces se lo pido a mi Dios? Y qué bueno es Él, qué bueno es. Bueno, ¿y dónde está Cristo? Él resucitó. Se presentó varias veces, incluso a multitudes se presentó para que vieran que Él había resucitado. ¿Y ahora dónde está Cristo? En Marcos 16, 19 lo podemos ver. No te lo digo yo, te lo dice la palabra del Señor. No. 16, 19. Marcos 16, 19. Te lo digo, no pasa nada. Te lo digo yo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y desde entonces, ¿sabéis lo que está haciendo Cristo? Intercediendo por cada uno de nosotros. Qué precioso, ¿no? ¿Eso no te da confianza? ¿Eso no te da seguridad? ¿Eso no te da alegría? Tenemos a Dios mismo, ¿dónde? Dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Trinidad, ¿dónde está? En nosotros. Está Dios Padre, que no permite que se caiga un cabello de nuestra cabeza sin Él consentirlo. Y está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿No te da eso seguridad? ¿No te da eso confianza? De seguir luchando, batallando esta guerra espiritual que tenemos cada día. A mí me da confianza, a mí me da gozo, me da fortaleza para poder seguir predicando la palabra, para poder seguir mandando mensajes de esperanza al pueblo de Dios, mensajes de esperanza a la gente que no creen. A mí Dios me da esa seguridad de que Él no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Coge fuerza, hermanos, hermanas, coger fuerza, porque es necesario que paséis por tribulaciones. Coger fuerza, coger ánimo, seguir luchando por la obra de Dios. Seguir luchando por esa obra que un día comenzó Cristo en vuestras vidas. Seguir luchando por ello. Seguir luchando. No veniros abajo. Dios no quiere un pueblo pobre atemorizado. Dios quiere un pueblo fuerte en espíritu, con ganas y deseo de servirle allí donde lo pongan. Voy a terminar, hermanos, con un texto para que veas la importancia
que tiene la resurrección de Cristo. La importancia que tiene la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, del 14 al 16. Del 15 del 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Fijaros la importancia de la resurrección. Predicamos de la muerte de Cristo muchas veces, pero de la resurrección no se predica tanto. Sin embargo, Él murió, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Aquí la palabra del Señor le está hablando directamente a un grupo de personas que no creían en la resurrección. Pero hoy lo podemos coger nosotros como algo importante, como algo necesario. Era necesario que Cristo fuera resucitado. Porque Él con su muerte venció a la muerte. Él con su muerte venció a la muerte. Gracias a su muerte, Él nos ha concedido el privilegio de que algún día seremos resucitados junto con Él. Qué preciosa esperanza. Qué preciosa esperanza, hermanos, amigos. Quédate con esto. Quédate con que el Señor Jesús murió, sufrió lo que no te puedes imaginar, lo que no te puedes imaginar, pero resucitó, dejó claro a las multitudes de que Él había resucitado y justamente después dejó al Espíritu Santo aquí antes con nosotros y justamente después se fue a la diestra del Padre a interceder por ti y por mí. Que Dios te bendiga.